Vale. Hola, buenas tardes a todos. Se escucha bien y se ve bien, ¿verdad? Perfecto todo. Vale, perfecto. Pues vamos para allá. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José María Sánchez Cano. Soy el responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de FEMPA. En primer lugar, gracias a todos por la asistencia virtual a esta 14ª edición de las jornadas técnicas para empresarios, instaladores y mantenedores de la provincia de Alicante. Sí que voy a intentar ser lo más breve posible porque se nos ha ido un poco de tiempo el asunto y voy a intentar resumir todo lo que vendría a ser la ponencia para en 15-20 minutos dejar unos conceptos claros para que todo el mundo tenga, vamos, unas nociones básicas de lo que venimos a comentar con los procedimientos de actuación frente al riesgo de exposición al coronavirus, el SARS-CoV-2, ¿vale? Ha preparado sobre todo esta ponencia porque las empresas, con motivo de la crisis sanitaria, pues se han visto desbordadas por la cantidad de información, cantidad de medidas preventivas, cantidad de recomendaciones desde el Ministerio de Sanidad, desde la Generalitat Valenciana, y han sido tan abrumador el número, digamos, de jornadas, digamos, que han surgido, que ha provocado muchas dudas entre los empresarios, entre los asociados, y por eso vamos a intentar resolverlas brevemente, ¿vale? Aquí tenemos un poco el contenido de lo que vamos a ver en esta ponencia. Primero vamos a comentar un poco lo que serían los antecedentes, evolución y situación actual de lo que sería la emergencia sanitaria. Ahí sí que voy a ser muy breve porque ya ha habido otros compañeros en otras ponencias que también lo han explicado y es algo que conocemos todos a día de hoy. Luego veremos un poco conceptos generales sobre el coronavirus y pasaríamos a la parte más importante, digamos, que serían los pasos a seguir por el empresario para reducir el riesgo de exposición al SARS-CoV-2 en el centro de trabajo. Que sobre todo en esos pasos a seguir es importante destacar 4 palabras fundamentales, ¿vale? Tenemos por un lado evitar, evaluar, planificar y controlar. Estas 4 fases son fundamentales para asegurar una protección completa a los trabajadores frente a este riesgo, ¿vale? Luego también comentaremos un poquito lo que será la formación e información obligatoria que emana, digamos, de toda esta emergencia sanitaria y que también hay muchas dudas entre los asociados sobre quién la tiene que dar, cómo se tiene que dar, de qué manera se tiene que hacer. También intentaremos resolver esas dudas. Y por último, haré un pequeño esbozo de lo que sería la evaluación del riesgo de transmisión mediante aerosoles, que ya ha comentado el compañero en una ponencia anterior, con lo cual me centraré exclusivamente en lo que serían las recomendaciones dependientes de la persona y dependientes del ambiente interior, ¿vale? Bueno, en primer lugar, en cuanto a antecedentes, todos somos conscientes de la evolución que ha llevado, digamos, la emergencia sanitaria desde los primeros casos que se detectaron hasta cuando se detectó el primer caso en España. Y el 11 de marzo, como saben todos ustedes, la OMS pues, declaró el brote como pandemia mundial. A partir de ahí, pues ha habido normativa y estados de todo tipo. En primer lugar, el 14 de marzo se declaró el estado de alarma. El estado de alarma que se fue prorrogando sucesivamente y desembocó, digamos, en un momento de nueva normalidad tras un proceso de desescalada y en ese momento de nueva normalidad pasamos todo el verano, hemos vuelto ahora a los meses de septiembre, octubre, ha habido un aumento de nuevo de casos, que lo tenemos un poco aquí, ¿vale? Ese aumento de esa curva de casos pues ha provocado, digamos, que se tomen nuevas medidas restrictivas, se declare de nuevo un estado de alarma nuevo, en este caso de 6 meses. No sabemos cómo derivará en los próximos meses, pero bueno, la situación actual a día de hoy es así, ¿vale? Actualmente, a día de hoy, hay 1,5 millones de casos ya pasados confirmados en España, 16 millones en Europa y 57 millones en todo el mundo. O sea que es una auténtica pandemia global. Pero bueno, lo primero de todo es saber qué es el coronavirus. El coronavirus ya sabemos todos lo que es, lo vimos a todas horas, ¿vale? Pero es un tipo de coronavirus, el SARS-CoV-2, que afecta a humanos y sobre todo se transmite de persona a persona.
Aquí sí que me gustaría hacer una diferenciación entre lo que sería el virus propiamente dicho, el SARS-CoV-2, y lo que sería la enfermedad, la COVID-19, ¿vale? Hay muchas veces que se mezclan ambos conceptos y conviene separarlos, porque por un lado tenemos el coronavirus, que es el SARS-CoV-2, y este produce la enfermedad COVID-19, ¿vale? ¿Qué síntomas son los que provocan la COVID-19, que sería la enfermedad como hemos comentado? Pues los síntomas más comunes los sabemos todos: fiebre, tos y sensación de falta de aire. Esos serían los tres síntomas fundamentales que darían que pensar de que hemos podido adquirir la COVID-19, ¿vale? Otros síntomas que se pueden dar en algunos casos, pues hay muchos casos de disminución de olfato y gusto, escalofríos, dolor de garganta, cabeza, dolores musculares. Es decir, los síntomas, hay un amplio abanico de síntomas, pero sobre todo nos centramos en fiebre, tos y sensación de falta de aire, ¿vale? Luego, ¿cuáles son los grupos vulnerables? Pues hay establecidos unos grupos vulnerables que ahora comentaremos, que serían los mayores de 60 años, y luego, por otro lado, personas diagnosticadas, pues ya sea de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, el embarazo también sería un grupo vulnerable. ¿Qué es importante respecto a los grupos vulnerables? Pues lo importante es, en primer lugar, que el empresario informe al trabajador de cuáles son esos grupos vulnerables, que son los que estamos comentando aquí, para que el trabajador, a través del servicio de vigilancia de la salud, si pertenece a uno de estos grupos vulnerables, pues realice ese servicio de vigilancia de la salud una evaluación específica del riesgo para ese trabajador concreto. El Servicio de Vigilancia de la Salud delimitará si ese trabajador puede continuar en su trabajo aun siendo de un grupo vulnerable, o por diversas circunstancias no podrá continuar trabajando en este caso, ya que pertenece a un grupo vulnerable y se encuentra en un escenario, digamos, de riesgo, ¿vale? Por lo tanto, es fundamental contactar con el Servicio de Vigilancia de la Salud para ver si tenemos trabajadores vulnerables. Luego, por último, en conceptos generales, ¿cómo se transmite el coronavirus? Pues bueno, la transmisión también la teníamos todo más o menos clara. Está por un lado el contacto directo, pues con secreciones respiratorias, con la tos, el estornudo de una persona enferma principalmente. Estas gotas pues nos infectan a través de la nariz, ojos, boca, más que nada en el momento que tocamos, que sería la segunda, superficies contaminadas por estas gotas, ¿vale? Lo que se llaman los fómites. Cualquier gota que cae directamente y se deposita sobre una superficie, si nosotros luego llegamos y tocamos esa superficie y llevamos esa mano a nariz, ojos o boca, pues también tenemos esa posible transmisión del virus, ¿vale? Y por último, muy importante también, aunque ya nos han avanzado antes este tema, sería la transmisión por aerosoles, ¿vale? Esto hasta hace poco, en teoría, pues había estudios, pero no había ningún estudio, digamos, del Ministerio de Sanidad ni el Ministerio de Ciencia que corroborara, sino que sospechaban que se podía transmitir por aerosoles. Pero desde el pasado 18 de noviembre, el Ministerio de Sanidad emitió un documento técnico en el que corrobora al 100% que la transmisión por aerosoles es una vía de contagio que evidentemente no podemos olvidar. Aparte de que no podemos olvidar, es una vía que para controlarla es muchísimo más complicada, como luego veremos, que lo que sería el contacto directo o con las superficies que hemos comentado. Bueno, en primer lugar, una vez hemos visto unos antecedentes, hemos visto un poco lo que sería el contenido de lo que vamos a ver y los conceptos generales, vamos ya a los pasos a seguir por el empresario para reducir el riesgo de exposición en los centros de trabajo, ¿vale? Pasos a seguir. Lo primero de todo, fundamental, es que cada empresa elabore un plan de contingencia o procedimiento de actuación o como queramos llamarlo, para reducir el riesgo de exposición al COVID-19 en su centro de trabajo, para reducir ese riesgo de exposición a los trabajadores, ¿vale? Este plan de contingencia, ¿vale?, es un documento fundamental que toda empresa debe elaborar, evidentemente, con la colaboración del servicio de prevención o de la modalidad preventiva adoptada por cada uno.
¿vale? En este plan de contingencia se van a recoger los pasos que vemos aquí representados. En primer lugar, tenemos que evitar el riesgo. En segundo lugar, tenemos que evaluar ese riesgo, que no se puede evitar, evidentemente. En tercer caso, tenemos la planificación de la actividad preventiva y, por último, las medidas de control, ¿vale? Siempre evitar, evaluar, planificar y controlar, que es lo que hemos comentado al principio. Primero de todo, evitar el riesgo. Esto es fundamental. Si podemos evitar el riesgo, evidentemente no haría falta hacer nada más, pero como sabemos, no todos los riesgos se pueden evitar, con lo cual lo primero de todo sería intentar evitarlo. ¿Cómo? Con la adopción de medidas generales, pues, para evitar la exposición o la propagación del virus. Este tipo de medidas son, por un lado, medidas de carácter organizativo, por otro lado, medidas de protección colectiva, por otro, equipos de protección individual y, por último, formación e información, ¿vale? Estos 4 puntos son fundamentales y son todas las medidas que va a haber que aplicar para intentar evitar el riesgo. Primero de todo, medidas de tipo organizativo, ¿vale? Aquí he intentado resumir al máximo porque, como hemos comentado, pues vamos mal de tiempo, entonces he intentado comprimir estas medidas, que podía extenderlas durante mucho más tiempo, al mínimo imprescindible. Con lo cual, medidas de tipo organizativo, la primera de todas, la organización del trabajo, lo que sería el teletrabajo. El teletrabajo, si se puede aplicar en determinados trabajadores, lo ideal es aplicarlo y así evitamos el riesgo directamente, ¿vale? Evidentemente, para empresarios, instaladores y mantenedores, el teletrabajo no es viable, ¿vale? Pero para personal de oficina o personal de oficina técnica, como pueden ser ingenieros, etcétera, de cada una de las empresas, se puede valorar la posibilidad de realizar ese teletrabajo y así directamente evitar el riesgo, ¿vale? Luego, aparte del teletrabajo, tenemos que estudiar y organizar los desplazamientos al trabajo, ¿vale? Esto es fundamental. Ver cómo vienen los trabajadores, si van en coches compartidos, si van en furgonetas individuales, si vienen en transporte público. Intentar organizar esos desplazamientos de manera que podamos flexibilizar horarios, que sería la siguiente medida de tipo organizativo, que también es fundamental, ¿vale? El flexibilizar horarios nos va a facilitar sobre todo el evitar aglomeraciones en el centro de trabajo. Es decir, si yo tengo a todos los instaladores que entran a las 7 de la mañana a trabajar y van todos a la nave a coger todo el material, evidentemente voy a tener una acumulación de personal que no es imprescindible, porque quizás uno pueda entrar a -5, el otro hay 5, el otro hay cuarto. Esto quizás parezca muy complicado, pero hay muchas empresas que están optando por estas medidas escalonadas y está funcionando bastante bien, ¿vale? Luego también es importante tener en cuenta el personal sensible y personal con síntomas, ¿vale? Personal sensible son los grupos vulnerables que hemos comentado anteriormente y luego el personal con síntomas. Es imprescindible que el trabajador sepa que si tiene algún síntoma relacionado con el COVID-19, con la COVID-19, perdón, como hemos comentado anteriormente, tos, sensación de falta de aire, lo que sería la fiebre, ¿vale? Directamente que no acuda a su centro de trabajo, porque tener personal con síntomas en el centro de trabajo es un riesgo muy importante, con lo cual tienen que ser conscientes de la situación actual y lo primero de todo sería llamar o bien al Servicio de Vigilancia de la Salud o bien al centro de salud para informar de la situación y ver cómo proceder, ¿vale? El procedimiento para personal con síntomas y personal sensible cambia prácticamente cada 2 semanas, ¿vale? Con lo cual es importante seguir todas las actualizaciones que van haciendo en cuanto a recomendaciones exigidas, ¿vale? Luego, por otro lado, si un trabajador pues, ha tenido contacto estrecho con un caso positivo de COVID, tendrá que guardar cuarentena domiciliaria, que ahora, como saben ustedes, pues ha bajado de 14 a 10 días lo que sería la cuarentena domiciliaria, pero como les digo, esto lleva una actualización constante y igual el mes que viene vuelven a subir la cuarentena, lo bajan a 7 días, como decían en algunos medios, hay un poco ahí de disparidad de criterios, pero lo que sí que es importante es comentar lo que es el contacto estrecho. Eso lo estamos oyendo ahora últimamente muchísimas veces y en verdad poca gente sabe lo que sería un contacto estrecho, ¿vale? Y contacto estrecho se considera cualquier persona que está o que ha estado, digamos, con un positivo
confirmado o pendiente de confirmación, pero con un positivo, una persona infectada de COVID-19, de coronavirus, ¿vale? Y ha estado a menos de 2 metros de distancia de él y sin mascarilla, ¿vale? Si hemos estado a más de 2 metros o a menos de 2 metros, pero con mascarilla, el Ministerio de Sanidad a día de hoy no considera a esa persona como contacto estrecho, ¿vale? Sin embargo, si hemos estado a menos de 2 metros, sin mascarilla, durante un tiempo superior a 15 minutos, eso sí que se considera a día de hoy contacto estrecho, ¿vale? Bueno, luego, aparte de esto, más medidas de tipo organizativo que ya conocerán todos ustedes, como mantener la distancia de seguridad entre 1,5 metros y 2. Bueno, dicen 1,5 metros, al principio acuérdense que eran 2. Bueno, con lo de los aerosoles, ahora todo esto del 1,5 metros se queda en nada, ¿vale? Porque con los aerosoles puede haber partículas suspendidas en el aire y evidentemente la distancia solo es una capa más de protección. Luego, evitar aglomeraciones, como hemos dicho antes, con la flexibilización de horarios, limitar el uso de vestuarios, servicios higiénicos, retretes, etcétera, limitarlo al máximo posible y si es imprescindible utilizar los vestuarios porque se realiza un trabajo que requiere pues, un cambio de ropa, etcétera, pues sí que es importante evitar aglomeraciones en esos vestuarios y establecer turnos para el acceso de los distintos trabajadores, ¿vale? Luego también es imprescindible, bueno, eliminar reuniones y viajes no esenciales. Sería otra medida de tipo organizativo que también tendríamos que tener en cuenta, ¿vale? Incrementar la limpieza y desinfección. En cada centro debe haber un protocolo de limpieza y desinfección. Si antes se limpiaba una vez al día, pues ahora se tendrán que limpiar 2, 3 o las que sean necesarias en función de la actividad del centro, ¿vale? Luego también hay que asegurarse que todos los trabajadores pues, disponen de agua y jabón, geles hidroalcohólicos, papel desechable, papeleras, ¿vale? Para tirar todos los residuos que vamos generando. La gestión de residuos también es muy importante aquí. También tenemos que tener en cuenta como medida de tipo organizativo la coordinación de actividades empresariales, es decir, si voy a trabajar a otros centros que no son los míos, ¿vale? Como es el caso de la mayoría de empresarios, instaladores y mantenedores, pues sí que es fundamental conocer a qué centro voy, qué plan de contingencia tiene establecido el centro y qué procedimiento de actuación tengo que seguir una vez haya llegado al centro para operar en condiciones de seguridad. Porque yo como empresario instalador tengo todo mi protocolo, todo establecido, no hay riesgo ninguno, cumplo con todas las medidas, pero luego voy a determinados centros que desconozco exactamente si cumplen con todo eso. Por tanto, aquí la coordinación de actividades empresariales para los empresarios es fundamental, ¿vale? Luego, también medidas de tipo organizativo es revisar los distintos procedimientos de trabajo que haya en la empresa e incluso designar un responsable COVID. El responsable COVID en los centros educativos es una figura obligatoria. En las empresas a día de hoy no es una figura obligatoria, pero sí muy recomendable. Al final, el responsable COVID es un poco el encargado de ir junto con la modalidad preventiva, ya sea el servicio de prevención ajeno, propio o mancomunado que tenga cada empresa, pues evidentemente ir actualizando todos los registros de información, de formación, el que se encarga un poco del stock de material, de los geles que hemos comentado anteriormente. Sería un poco como la cabeza visible respecto a todas las gestiones que hay que hacer en materia del COVID, ¿vale? Por otro lado, aparte de estas medidas organizativas, ¿vale?, que he intentado resumir al máximo, es muy importante tener en cuenta esto también. El Real Decreto, el 21 de 2020, del 9 de junio, ¿vale?, publicado por el Gobierno, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación. Esto es como sería, digamos, la nueva normalidad, ¿vale?, cuando la teníamos implantada, la nueva normalidad en junio. Pues en su artículo 7, los centros de trabajo, nos dice que sin perjuicios del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, pues el titular deberá adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuada. Poner a disposición agua, gel hidroalcohólico o desinfectantes con actividad virucida. Adaptar las condiciones de trabajo, ordenación de puestos, organización de turnos, así como el cumplimiento de la distancia de seguridad. Y medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, ¿vale? Esta parte es muy importante. Son las medidas que acabamos de comentar como medidas organizativas. ¿Pero por qué le doy, digamos, en este caso, tanta importancia a estas medidas concretas? Porque aparecen en el Real Decreto 21-2020 de 9 de junio
y como consecuencia de ese Real Decreto, desde el 8 de julio, los inspectores de trabajo y subinspectores de seguridad y salud laboral, cuando visiten un centro de trabajo o una obra de construcción, podrán comprobar si se está cumpliendo con lo indicado en este artículo 7.1 del Real Decreto. Es decir, el que no dispongamos de los geles hidroalcohólicos o de agua y jabón, o que no mantengamos la distancia de seguridad, o que hayan aglomeraciones, digamos, en el centro de trabajo, puede ser motivo de sanción directamente por la Inspección de Trabajo, ¿vale? Están habilitados para extender actas de infracción por estas causas. En caso de detectar cumplimientos, podrán sancionar directamente. La sanción se tipifica cualquiera de estas sanciones que se pueden producir por falta de medidas organizativas. Es un incumplimiento de carácter grave y la sanción está comprendida entre 2.046 y 40.985 euros. ¿Vale? Además, es obligatorio este cumplimiento y, por cierto, que se me ha olvidado comentarlo, también es importante indicar que los inspectores del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, del INVASAT, también están habilitados con el mismo Real Decreto para extender directamente actas de infracción, ¿vale? Los técnicos del INVASAT actualmente solo podían, digamos, el avisar o recomendar, digamos, diversas acciones, pero no podían sancionar. Pues directamente ahora están habilitados completamente junto a los inspectores y subinspectores de seguridad y salud laboral para sancionar si se incumple cualquiera de las medidas que acabamos de comentar. Luego, aparte de estas medidas de carácter organizativo, tenemos medidas de protección colectiva, como puede ser la ventilación, fundamental, ya lo he comentado antes el compañero en la otra ponencia, es un aspecto fundamental la ventilación. También tenemos la automatización de procesos, los controles telemáticos, son formas de protección colectiva como pueden ser las mamparas de protección o mamparas de separación, que también se utiliza mucho a día de hoy, ¿vale? Luego, por otro lado, como tercer punto, tendríamos los equipos de protección individual, que ahora comentaremos también un poquito, porque habría que hacer un uso exclusivo de los equipos de protección individual en función del riesgo al que está expuesto el trabajador. Y eso es donde ahora entraremos y comentaremos exactamente. Y, por supuesto, esto también es fundamental. Tenemos que utilizar los EPIs en función del riesgo, en este caso de exposición al coronavirus. Pero, evidentemente, hay que seguir empleando los EPIs necesarios para el desarrollo del trabajo habitual. Esto es algo complicado, ¿vale? Complicado sobre todo con el tema de la mascarilla, los guantes. Hay veces que hay que utilizar muchos equipos de protección individual y hay gente, por ejemplo, que directamente en el momento que se pone una mascarilla de protección, pues directamente las gafas de seguridad que las llevaba para utilizar, pues como puede ser una radial, pues se las quita porque con la mascarilla y las gafas no respira bien, es peor y al final no tenemos las gafas, nos protegemos frente al riesgo de exposición al coronavirus y resultamos lesionados en un ojo, en el mejor de los casos, con un accidente leve, ¿vale? Respecto a las mascarillas, sí que resumido al máximo las 4 cositas que queríamos comentar, ¿vale? Los tipos de mascarillas tenemos, de varios tipos que todos conocerán, están mascarillas higiénicas, quirúrgicas, las FFP1, la 2 y la 3, ¿vale? Son los tipos de mascarillas que hoy hay en el mercado a día de hoy, ¿vale? Sí que es importante comentar que las únicas que protegen al trabajador que la lleva puesta son las mascarillas, las FFP, ya sea la 1, la 2 o la 3. ¿Qué quiero decir con esto? Que las mascarillas higiénicas y quirúrgicas no protegen al trabajador que lo lleva, pero sí que sirven para no contagiar, ¿vale? Es decir, la utilización extendida de las mascarillas es principalmente porque si estamos enfermos, para evitar esa emisión de aerosoles, la tos, los estornudos, lo que hemos comentado, pues el llevar una mascarilla, ya sea higiénica, quirúrgica o de las FFP, pues evidentemente eso va a quedar todo, digamos, en la mascarilla y evitamos, digamos, esa propagación al ambiente. Si todos llevamos mascarillas, pues la probabilidad de contagio se reduce muchísimo, ¿vale? Pero si queremos proteger a un trabajador en concreto del riesgo de contagiarse, con las mascarillas higiénicas y quirúrgicas no sería suficiente, habría que irse a las FFP,
Normalmente se está recomendando principalmente la FFP2 por el grado de filtración, que vamos, sería la adecuada, y la FFP3 evidentemente también, pero bueno, con la FFP2 sería una protección completa. ¿Vale? Luego, cada una de las mascarillas tiene que cumplir una normativa específica. Las higiénicas, como tenemos aquí, tienen que cumplir pues, la UNE 0064, la 65, las mascarillas quirúrgicas también tenemos aquí la normativa y las autofiltrantes. Es importante ver la mascarilla que compramos, que tiene una declaración de conformidad que cumple con la normativa necesaria, ¿vale? Porque como sabemos todos, en estos tiempos, mascarillas hay de todos tipos, de todos los gustos y de todos los colores, y no todas valen y no todas sirven para protegernos ni para proteger a los demás. ¿Vale? Por último, en cuanto a todo el primer paso de evitar el riesgo, aparte de las medidas organizativas, las medidas que hemos establecido de protección colectiva, los equipos de protección individual, tenemos la formación e información, que esto es fundamental. Hay que formar e informar al personal sobre las medidas de prevención relacionadas con el COVID-19 y difundir todas estas recomendaciones para prevenir el coronavirus. Difundir las recomendaciones por medio de cartelería específica principalmente. Sabéis que todos los centros los tenemos llenos de cartelería por todos lados y hace referencia precisamente a esta formación e información. De todas maneras, como ahora lo comentaré brevemente, pasamos a la siguiente. Una vez hemos evitado el riesgo, que sería el primer paso que tiene que intentar el empresario para conseguir una seguridad, pasaríamos a la segunda fase, que es la evaluación del riesgo de exposición. ¿Vale? En cuanto a la evaluación del riesgo de exposición, aquí tenemos una tabla, que es la tabla que facilita el Ministerio de Sanidad mediante el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales, y es la tabla de evaluación del riesgo en 3 niveles. ¿Vale? Tenemos por un lado lo que denominan exposición de riesgo, ¿vale? Tenemos por otro lado la exposición de bajo riesgo y la baja probabilidad de exposición, ¿vale? Principalmente nos vamos a centrar en la baja probabilidad de exposición. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresarios, instaladores y mantenedores, incluso si realizan trabajos ya sea en obras de construcción, en su centro de trabajo o en centros de terceros, con las recomendaciones que da el Ministerio de Sanidad, pertenecerían al grupo de baja probabilidad de exposición, salvo que prestemos servicio como instalador y mantenedor en hospitales, centros de mayores, etcétera, donde pueda haber una exposición de riesgo o estar más cerca, digamos, de lo que sería la enfermedad propiamente dicho. ¿Vale? Como baja probabilidad de exposición, nos habla aquí de trabajadores sin atención directa al público o a más de 1,5 metros de distancia, o con medidas de protección colectiva que evitan el contacto. Por ejemplo, bueno, personal administrativo, y aquí nos hablan de técnicos de transporte sanitario, conductores de transportes públicos, personal de seguridad. Bueno, en lo que sería el Ministerio de Sanidad no se mete mucho con los diferentes puestos de trabajo que incluyen cada uno de cada parte de la tabla, precisamente porque va dirigido principalmente a personal sanitario. ¿Vale? Si se dan cuenta, principalmente nos habla aquí de trabajadores sin atención directa al público o a más de 1,5 metros de distancia o con medidas de protección colectiva que evitan el contacto. Básicamente aquí estaríamos la mayoría de trabajadores, salvo personal sanitario. Con lo cual, si nos vamos más abajo, tenemos los requerimientos que establece el procedimiento de actuación elaborado por el Ministerio de Sanidad y que es de obligado cumplimiento. Pues lo primero que nos encontramos es que nos dice que no es necesario el uso de EPI. O sea, nos están diciendo que no es necesario el uso de equipos de protección individual si estamos en el escenario de baja probabilidad de exposición. ¿Vale? Simplemente en ciertas situaciones, con la falta de cooperación de una persona asintomática, pues habría que utilizar protección respiratoria y guantes. ¿Vale? Pero principalmente en baja probabilidad de exposición no es necesario el uso de EPI. Como EPI, ¿qué se entiende? Porque hemos dicho las mascarillas, pero las únicas mascarillas que se consideran EPI son las FFP, ya sea la 1, la 2 o la 3 que hemos comentado. Pero las mascarillas higiénicas y quirúrgicas no son equipos de protección individual. ¿Vale? Entonces, en principio, según nos dicen, con esta baja probabilidad de exposición no sería necesario el uso de equipos de protección individual por parte de esos trabajadores. ¿Vale?
Esta categorización del riesgo en baja probabilidad media, digamos, y una probabilidad alta, ha sido pues y es a día de hoy una cuestión bastante controvertida, porque la parte de prevención de riesgos laborales queda como un poco en el aire cómo evaluar determinados puestos de trabajo. Pero sí que en el Real Decreto Ley 26 del 2020 pues se indica que este riesgo de exposición al coronavirus se trata de un riesgo de salud pública y no se trata de un riesgo laboral, ¿vale? No es un riesgo laboral, ¿por qué? Porque esto, al ser una situación excepcional, la infección de una persona trabajadora puede producirse en el lugar de trabajo o fuera de ella. Con lo cual, las medidas que hay que aplicar son las mismas fuera del trabajo que dentro del trabajo, que son las medidas que recomienda el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Por lo tanto, al no tratarse de un riesgo laboral, sino que es un riesgo de salud pública, esto es importante también, solo debe realizarse la evaluación de la exposición al riesgo en base a la tabla que acabamos de ver, pero no es necesario realizar la revisión completa de la evaluación de riesgos, ni en su caso del plan de seguridad y salud, que sería el equivalente para obras de construcción, ¿vale? Solo debe realizarse la evaluación de la exposición al riesgo. Vale, una vez hemos comentado los dos primeros pasos, que sería evitar el riesgo y evaluar aquellos riesgos que no se puedan evitar, con la tabla que hemos visto, pasamos a los dos últimos pasos de este plan de contingencia que hemos intentado resumir al máximo posible. El paso 3 sería la planificación de la actividad preventiva, es decir, qué medidas preventivas concretas tengo que aplicar en mi centro. Pues de todas las medidas que hemos comentado anteriormente y muchas otras que, bueno, no nos ha dado tiempo, pues tengo que ver las que yo voy a aplicar en mi centro en función de los trabajadores que tengo en mi centro y de los puestos de trabajo que ocupan esos trabajadores. Además, tendré que tener en cuenta si hay personal externo que accede a mis instalaciones, etcétera, ¿vale? Pues en este paso, sobre todo, lo que se hace es se identifican y planifican todas esas actuaciones preventivas con el fin pues, de eliminar, controlar o reducir los riesgos identificados anteriormente en la evaluación, ¿vale? Y por último, hay que establecer un paso 4, que es el control, que es establecer principalmente pues, unos mecanismos que aseguren la actualización permanente de la evaluación de riesgos. Actualización permanente porque, como hemos comentado, prácticamente semanalmente o cada 2 semanas sacan una nueva actualización con unos nuevos requisitos, unas nuevas recomendaciones, con lo cual, con la modalidad preventiva que tenga cada uno de ustedes asignada en sus empresas, pues es importante que vayan actualizando toda esa documentación. Luego, ya queda poquito, no me voy a extender mucho más porque está mirando ahora el reloj, se nos ha ido un poco de tiempo, pero bueno, dos conceptos más básicos que también son fundamentales. La formación e información, que hemos comentado anteriormente. En este procedimiento de actuación emitido, digamos, por el Ministerio de Sanidad, que es el procedimiento de actuación de los servicios de prevención frente al COVID-19, pues se indica textualmente: la información e información son fundamentales para poder implantar medidas organizativas. Se debe garantizar que todo el personal cuenta con una información específica y actualizada sobre las medidas específicas que se implanten. Es decir, en el procedimiento de actuación ya nos está indicando que la formación e información es fundamental y que esta formación tiene un carácter específico para el puesto de trabajo. Con lo cual, si es fundamental y tiene un carácter específico para el puesto de trabajo, se traduce en que es una acción obligatoria para el empresario, ¿vale? Obligatoria para el empresario, ¿según qué? Pues según el artículo 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que ustedes habrán oído en multitud de ocasiones en materia de formación e información. ¿Qué quiere decir esto? Que aun no siendo un riesgo laboral, sino que es un riesgo de salud pública, la exposición al coronavirus, implica una acción obligatoria para el empresario la formación e información específica para sus trabajadores, ¿vale? Es fundamental tener en cuenta esto. Esta formación se puede impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos y, evidentemente, el coste no puede recaer sobre los trabajadores porque es una formación del artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y así viene tipificado, ¿vale? Sí que es importante, se tiene que dar o por medios propios o concertándola con servicios ajenos, ¿vale? Ya sea la modalidad preventiva que tenga cada uno establecido en su empresa, sea un servicio de prevención propio, un servicio mancomunado, como tenemos aquí en FEMPA, o un servicio de prevención ajeno.
Y por último, evaluación del riesgo de transmisión, digamos, de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Ya ha comentado antes el compañero, con lo cual aquí solo voy a decir dos cositas. Aquí teníamos, pues eso, el tema de las partículas, que ya han venido comentando anteriormente. Y sí que es importante también decir que el máximo riesgo de emisión de partículas virales con una persona infectada se produce entre los 2 días antes y los 8 días después al inicio de los síntomas. Es decir, hay un margen ahí de 10 días desde el inicio de los síntomas, que son 2 días antes y 8 días después. En esos 10 días el riesgo de emisión de partículas es máximo, ¿vale? Este riesgo de transmisión aumenta en función de distintos factores, pues el volumen de hablar alto, la actividad física intensa, la ausencia de mascarilla bien ajustada, número elevado de personas, las aglomeraciones, la disminución de la distancia interpersonal, el aumento del tiempo de emisión y exposición o la ausencia de ventilación, ¿vale? Son factores que influyen muchísimo en la transmisión por aerosoles. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla que viene en este documento técnico del Ministerio, que es muy interesante, que salió el día 18 de noviembre, donde se certificaba los aerosoles como vía de transmisión oficial, ¿vale? Y esta tabla luego, de todas maneras, la pasaré para que, si quieren revisarla, puedan analizarla directamente con más detenimiento, ¿vale? Pero relaciona un poco, pues, la emisión de partículas por parte de un emisor a un contacto expuesto, que sería el receptor, pues a una distancia inferior a 2 metros, con y sin mascarilla, y nos dice los distintos tipos, pues si estamos en silencio, si estamos hablando, si estamos gritando, cantando, el tipo de ventilación que hay, baja y alta ocupación, y con todo esto se puede, digamos, de alguna manera un poco dispersa, pero no muy concreta, evaluar el riesgo de exposición, en este caso al SARS-CoV-2 por aerosoles, en un determinado centro de trabajo. Ninguna capa es por sí sola, digamos, previene lo que sería la infección. Aquí tenemos distintas capas que son las que vamos a comentar ahora, que son fundamentales. Las recomendaciones que vienen para evitar esa transmisión por aerosoles son de dos tipos: los dependientes de la persona, recomendaciones dependientes de la persona, y recomendaciones dependientes del ambiente interior. Dependientes de la persona las tenemos más o menos claras: usar la mascarilla, ya lo hemos comentado, mantener la distancia física interpersonal, reducir la emisión de aerosoles. La emisión de aerosoles, ¿cómo la reducimos? Pues si estamos en silencio, evidentemente vamos a emitir muchísimos menos aerosoles. Si, al contrario, estamos gritando, cantando o, digamos, hablando fuerte, evidentemente la expulsión o la emisión de aerosoles es mucho mayor, con lo cual lo importante es reducir esa emisión. Luego, realizar al aire libre el mayor número de actividades posibles. Cuando estemos al aire libre, muchísimo mejor. Evitar en lo posible los ambientes interiores, pues concurridos y mal ventilados, y reducir el tiempo de permanencia en ambientes interiores. Todo esto es dependiente de la persona. Nosotros, como empresarios y como trabajadores, estas medidas son las que podemos intentar aplicar al máximo nivel. Y por último, las recomendaciones dependientes del ambiente interior, que tenemos la que ha comentado anteriormente: ventilación natural o mecánica de espacios interiores. Es importante la ventilación cruzada. Lo de los medidores de CO2, pues sería más que recomendable para saber un poco la calidad de aire interior. También nos hablan de una ventilación mínima mediante aportación de aire exterior de 12,5 litros por segundo por persona, en función del espacio. Y luego también es importante del ambiente interior la retención de bioaerosoles y purificación del aire, es decir, la filtración, tratamiento con germicidas en el último caso, y los sistemas de purificación autónomos con filtros EPA, que tanto están en boca de todos a día de hoy, ¿vale? Bueno, y sin más, hasta aquí lo que sería la presentación. Muchas gracias a todos. He intentado ser lo más breve posible y ya doy paso a mis compañeros para que finalicen la jornada, ¿vale? Muchas gracias a todos.